Había una vez, en un pequeño pueblo escondido entre montañas y ríos cristalinos, una historia que jamás había sido contada con detalle. Esta es la historia de una joven llamada Elena, cuya vida cambió para siempre una madrugada estrellada. Elena vivía en una casita al borde del bosque, donde todos los días el canto de los pájaros despertaba sus sueños y las hojas susurraban secretos del pasado. Pero aquella noche, algo diferente ocurrió. Mientras la luna llena iluminaba el cielo, un extraño resplandor apareció entre los árboles. Y sin pensarlo, Elena decidió seguirlo. Con cada paso, el bosque parecía cobrar vida. Sus sombras danzaban y los árboles susurraban en un lenguaje olvidado. Elena sintió una mezcla de miedo y curiosidad, pero su espíritu aventurero la impulsaba a continuar. Después de un rato, llegó a un claro donde se alzaba un antiguo árbol de hojas doradas. Sus ramas eran como brazos que abrazaban el cielo. En la base del árbol había un cofre de madera tallada con símbolos misteriosos. Elena, con manos temblorosas, abrió el cofre y encontró dentro un libro antiguo, cubierto de polvo y lleno de páginas amarillentas. Al abrirlo, las letras comenzaron a brillar y una voz suave y profunda comenzó a narrar la historia de un reino perdido, mágico y olvidado por el tiempo. Cada palabra transportaba a Elena a un mundo donde la valentía, la amistad y el amor podían cambiar el destino. Valiente que había luchado contra la oscuridad y de una reina sabia que había protegido el reino con su magia. Elena, fascinada, entendió que este libro contenía el poder de revivir esa historia y quizás de traer esperanza a su propio pueblo. Decidió entonces emprender un viaje para descubrir la verdad detrás de aquellas leyendas, enfrentando desafíos y encontrando aliados inesperados. Su camino la llevó por montañas nevadas, ríos caudalosos y ciudades llenas de secretos. A lo largo de su aventura, Elena aprendió el significado de la verdadera valentía y descubrió que el poder más grande reside en el corazón. Su historia es un testimonio de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la luz del coraje y la esperanza puede guiarnos hacia un futuro mejor. Y así, bajo el mismo cielo estrellado donde comenzó todo, Elena regresó a su pueblo, no solo como una joven cualquiera, sino como la portadora de un legado que inspiraría a generaciones futuras a creer en la magia que habita dentro de cada uno de nosotros. Había una vez, en un pequeño pueblo escondido entre montañas y ríos cristalinos, una historia que jamás había sido contada con detalle. Esta es la historia de una joven llamada Elena, cuya vida cambió para siempre una madrugada estrellada. Elena vivía en una casita al borde del bosque, donde todos los días el canto de los pájaros despertaba sus sueños y las hojas susurraban secretos del pasado. Pero aquella noche, algo diferente ocurrió. Mientras la luna llena iluminaba el cielo, un extraño resplandor apareció entre los árboles, y sin pensarlo, Elena decidió seguirlo. Con cada paso, el bosque parecía cobrar vida. Sus sombras danzaban y los árboles susurraban en un lenguaje olvidado. Elena sintió una mezcla de miedo y curiosidad, pero su espíritu aventurero la impulsaba a continuar. Después de un rato, llegó a un claro donde se alzaba un antiguo árbol de hojas doradas. Sus ramas eran como brazos que abrazaban el cielo. En la base del árbol había un cofre de madera tallada con símbolos misteriosos. Elena, con manos temblorosas, abrió el cofre y encontró dentro un libro antiguo, cubierto de polvo y lleno de páginas amarillentas. Al abrirlo, las letras comenzaron a brillar y una voz suave y profunda comenzó a narrar la historia de un reino perdido, mágico y olvidado por el tiempo. Cada palabra transportaba a Elena a un mundo donde la valentía, la amistad y el amor podían cambiar el destino.
La voz le habló de un héroe valiente que había luchado contra la oscuridad y de una reina sabia que había protegido el reino con su magia. Elena, fascinada, entendió que este libro contenía el poder de revivir esa historia y quizás de traer esperanza a su propio pueblo. Decidió entonces emprender un viaje para descubrir la verdad detrás de aquellas leyendas, enfrentando desafíos y encontrando aliados inesperados. Su camino la llevó por montañas nevadas, ríos caudalosos y ciudades llenas de secretos. A lo largo de su aventura, Elena aprendió el significado de la verdadera valentía y descubrió que el poder más grande reside en el corazón. Su historia es un testimonio de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la luz del coraje y la esperanza puede guiarnos hacia un futuro mejor. Y así, bajo el mismo cielo estrellado donde comenzó todo, Elena regresó a su pueblo, no solo como una joven cualquiera, sino como la portadora de un legado que inspiraría a generaciones futuras a creer en la magia que habita dentro de cada uno de nosotros. Había una vez una noche tan oscura que las estrellas parecían haberse escondido para siempre. En esa oscuridad, un susurro recorría las calles empedradas de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Este susurro hablaba de una historia que estaba a punto de comenzar, una historia que cambiaría para siempre la vida de quienes la escucharan. En el corazón del pueblo vivía una joven llamada Ana, cuyos ojos reflejaban la esperanza de un futuro mejor. Ana siempre había sentido que su destino era más grande que las limitaciones de ese lugar. Cada noche, antes de dormir, miraba hacia el cielo con la esperanza de ver un signo, un mensaje que la guiara. Una noche, mientras el viento acariciaba suavemente las hojas de los árboles, Ana descubrió un antiguo mapa escondido en el ático de su casa. El mapa estaba dibujado a mano y parecía señalar un lugar oculto más allá de las montañas que rodeaban el pueblo. Impulsada por la curiosidad y un anhelo profundo, Ana decidió emprender un viaje hacia lo desconocido. Sabía que ese camino no sería fácil, pero su corazón estaba lleno de valor y determinación. Durante su aventura, Ana encontró amigo en personajes únicos, un sabio anciano que conocía los secretos de la naturaleza, una niña valiente que soñaba con volar y un misterioso viajero con un pasado envuelto en sombras. Juntos, enfrentaron peligros, resolvieron enigmas y descubrieron que la verdadera fuerza reside en la unión y la confianza. A medida que avanzaban, Ana aprendió lecciones valiosas sobre la importancia del coraje, la amistad y el amor. Cada paso la acercaba no solo al lugar señalado en el mapa, sino también a descubrir quién era realmente y qué papel debía jugar en el gran destino del mundo. Finalmente, llegaron a un valle oculto, donde la luz del sol parecía bailar entre las flores y el aire estaba lleno de magia. Allí, Ana encontró un antiguo templo que guardaba el secreto para traer paz y armonía a su pueblo y más allá. Con el corazón lleno de esperanza y la sabiduría adquirida en su viaje, Ana regresó a casa, lista para compartir lo aprendido y construir un futuro iluminado por la verdad y la bondad. Esta es la historia de Ana, una joven cuyo viaje nos recuerda que, incluso en la noche más oscura, siempre hay una luz que nos guía hacia nuestro destino. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, una noche tan silenciosa que el susurro del viento parecía un secreto apenas compartido. Fue en esa noche cuando comenzó la historia que estoy a punto de contar. La protagonista es Lucía,
una joven cuyo alma estaba llena de sueños y una curiosidad insaciable por descubrir lo oculto tras el velo de lo cotidiano. Vivía en un pueblo donde las leyendas antiguas se mezclaban con la bruma de las montañas, y donde cada estrella en el cielo parecía guardar una historia sin contar. Una madrugada, mientras el pueblo dormía, Lucía sintió un llamado profundo que la llevó hacia el bosque cercano. Allí, bajo la luz plateada de la luna, encontró un sendero que parecía brillar tenuemente, invitándola a seguirlo. Cada paso la llevó más allá de lo conocido, adentrándose en un mundo donde la magia y la realidad se entrelazaban. En su camino, conoció a seres maravillosos, un zorro de ojos sabios, un viejo árbol parlante y un río que cantaba melodías antiguas. A través de pruebas de ingenio y corazón, Lucía descubrió que el sendero era una prueba, un camino hacia el conocimiento y la transformación. La aventura la llevó a enfrentarse con sus miedos más profundos y a descubrir la fuerza que habita en su interior. Al final de su viaje, encontró un valle oculto, bañado por la luz dorada del amanecer, donde la verdad y la esperanza florecían como las flores más radiantes. Allí comprendió que su destino no era solo vivir aventuras, sino compartir la luz y sabiduría que había encontrado con su gente. Esta es la historia de Lucía, un relato que nos recuerda que, en el silencio de la noche y en la oscuridad del bosque, siempre hay una luz que nos guía hacia nuestro verdadero ser y hacia un futuro lleno de posibilidades. En una noche donde la oscuridad parecía envolverlo todo, una historia comenzó a desplegarse entre susurros y secretos que pocos se atrevieron a escuchar. Esta es la historia de Mateo, un joven que siempre sintió que su vida en el pequeño pueblo donde nació era solo el preludio de una aventura mayor. Desde niño, Mateo observaba las estrellas con la esperanza de encontrar una señal, un camino que lo guiara hacia algo extraordinario. Una noche, cuando la luna llena iluminaba con intensidad el cielo, Mateo recibió una carta misteriosa sin remitente, que contenía un mapa antiguo y una invitación para descubrir un legado olvidado. Impulsado por la mezcla de miedo y curiosidad, Mateo decidió emprender un viaje más allá de las montañas que rodeaban su hogar. Durante su travesía, encontró aliados inesperados. Sofía, una habilidosa arquera con un pasado enmarañado, y Luis, un sabio con conocimientos ancestrales sobre las fuerzas que regían el mundo. El trío enfrentó desafíos que pusieron a prueba su valor y su amistad, desde bosques encantados hasta misteriosas ruinas llenas de enigmas. Cada obstáculo revelaba fragmentos de un antiguo secreto que podría cambiar no solo sus vidas, sino el destino de su mundo. Mateo aprendió que el verdadero poder no residía en objetos mágicos o riquezas, sino en la confianza, el coraje y la capacidad de amar y perdonar. Al llegar al corazón del misterio, descubrieron una fuerza ancestral que dormía esperando ser despertada para restaurar el equilibrio perdido. Con la sabiduría adquirida y la fuerza de sus lazos, Mateo, Sofía y Luis trabajaron juntos para traer luz donde había oscuridad, esperanza la donde aventura había de Mateo desolación. Nos enseña que, incluso en la noche más profunda, una chispa de valentía puede encender una llama que ilumine el camino hacia un futuro mejor. Y así, bajo el mismo cielo estrellado donde todo comenzó, Mateo regresó a su pueblo, ya no como el joven soñador, sino como el héroe que cada uno lleva dentro. Había una vez, en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido,
una historia que aguardaba ser revelada en el silencio de la noche. Aquel lugar, oculto entre montañas y valles, era el hogar de historias antiguas y secretos olvidados. En el centro de todo, vivía una joven llamada Isabel, cuyo espíritu inquieto y corazón valiente la impulsaban a buscar más allá de lo visible. Cada día para Isabel era una nueva página en blanco, lista para ser escrita con aventuras y descubrimientos. Una noche sin luna, mientras el pueblo dormía plácidamente, Isabel escuchó un susurro que parecía venir desde el bosque cercano. Un murmullo que la llamaba, invitándola a seguir una senda desconocida. Sin dudarlo, Isabel tomó una linterna y se adentró en la oscuridad. El bosque parecía diferente, lleno de luces y sombras danzantes que contaban historias sin palabras. En su camino, encontró un mapa antiguo colgado de una rama, marcado con símbolos que solo ella parecía comprender. Esa fue la llave que abrió la puerta a un mundo oculto, lleno de magia y maravillas. Su viaje la llevó a lugares que desafiaban la realidad, ríos que cantaban melodías ancestrales, árboles milenarios que guardaban el conocimiento del tiempo, y criaturas que solo existían en los sueños. Cada encuentro era una lección, cada prueba, un paso hacia su destino. Isabel aprendió sobre la fuerza de la esperanza, el poder de la verdad y el valor de la amistad. Un día llegó a un valle escondido, iluminado por una luz dorada que parecía emanar de la misma tierra. Allí, descubrió un antiguo santuario que prometía restaurar el equilibrio perdido entre el mundo humano y el mundo mágico. Con determinación y amor, Isabel se enfrentó a las sombras que amenazaban con consumirlo todo, usando el conocimiento y la sabiduría adquiridos en su viaje. Su triunfo no fue solo personal, sino un renacer para toda su gente, que volvió a creer en la magia que habita en cada corazón. Esta es la historia de Isabel, un relato que nos recuerda que, aún en la oscuridad más profunda, siempre existe una luz dispuesta a guiar nuestro camino y transformar nuestro destino. Había una vez, en un pueblo apartado donde el viento narraba cuentos antiguos y las estrellas brillantemente custodiaban secretos, una joven llamada Mariana. Su vida, marcada por la monotonía, estaba a punto de transformarse gracias a una misteriosa noche que cambió el curso de su cuando destino. El sol desaparecía tras las montañas y el cielo se teñía de naranja y púrpura, Mariana encontró un objeto extraño junto al río. Un relicario antiguo, cubierto de símbolos que ella no podía descifrar. Al tocarlo, una calidez la envolvió, y una voz suave empezó a susurrarle que había sido elegida para una gran aventura. Guiada por aquella voz, Mariana emprendió un viaje hacia el bosque encantado que muchos evitaban por miedo a las leyendas que caminó entre árboles centenarios que parecían observarla, y escuchó el canto de criaturas invisibles que le daban la bienvenida. En el corazón del bosque, Mariana halló un círculo de piedras rodeado de runas brillantes. Allí, el relicario cobró vida y proyectó un mapa en el aire que señalaba la ubicación de un antiguo reino perdido, donde se guardaba la clave para salvar su mundo de una amenaza silente que crecía en las sombras. Durante su camino, Mariana encontró aliados insospechados. Un joven herrero con un pasado oscuro que dominaba el arte de las espadas, una sabia anciana que conocía las plantas curativas y una criatura mágica capaz de transformar su forma. Juntos enfrentaron pruebas que desafiaron su valor y fortaleza, desde atravesar ríos embravecidos hasta resolver enigmas que solo podían ser descifrados con el corazón abierto y la mente clara. A medida que avanzaban, Mariana comprendió que el verdadero poder no residía en el relicario ni en la magia externa, sino en la unión, la esperanza y la determinación que cada uno llevaba dentro. Finalmente, llegaron al antiguo reino, apenas un susurro de piedra y memoria,
donde Mariana tuvo que enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con consumir todo. Con la luz de su interior y el apoyo de sus amigos, logró restaurar el equilibrio y devolver la paz. Su regreso al pueblo fue celebrado con alegría y gratitud, pues había demostrado que incluso una persona común, al seguir la llamada de su destino, puede convertirse en la heroína de una historia inolvidable. Y así, la leyenda de Mariana perduró en el tiempo, recordándonos que cada uno de nosotros tiene en su interior el poder para cambiar el mundo, si tan solo se atreve a escuchar la voz que susurra en la noche y a dar el primer paso hacia lo desconocido. Había una vez, en el silencio profundo de la noche, una historia que aguardaba ser contada. Una historia que nació en la oscuridad, pero cuya luz iluminó vidas y destinos. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, vivía Sofía, una joven con el corazón lleno de sueños y el alma inquieta. Sofía siempre sintió que había algo más allá de lo que sus ojos podían ver, un misterio que esperaba ser descubierto. Una noche, mientras la luna llena bañaba el paisaje con su resplandor plateado, Sofía decidió aventurarse en el bosque cercano, guiada solo por una antigua leyenda que hablaba de un lugar donde los deseos se hacen realidad. Camino a través de árboles susurrantes y senderos ocultos, Sofía encontró un arroyo cuyo agua brillaba con una luz mágica. Al beber de él, sintió cómo una fuerza desconocida despertaba dentro de ella, una conexión con algo más grande. Al continuar su viaje, encontró un anciano sabio que le habló de un antiguo libro, escrito en un idioma olvidado, que contenía secretos de tiempos ancestrales. Este libro, escondido en las profundidades del bosque, podía cambiar el curso del mundo. Movida por la esperanza y la curiosidad, Sofía emprendió una búsqueda para encontrar el libro, enfrentando desafíos que pusieron a prueba su valor, su fe y su corazón. Descubrió aliados inesperados en su camino, un joven valiente con habilidades sorprendentes, una criatura mágica que guiaba con luz propia y seres del bosque que protegían el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Cada paso la acercaba no solo al libro, sino a comprender que el verdadero poder reside en la unión, el amor y la voluntad de cambiar para mejor. Finalmente, en un claro iluminado por estrellas fugaces, Sofía encontró el libro sagrado. Al abrirlo, las palabras cobraron vida y el mundo comenzó a transformarse. Sofía regresó a su pueblo, no como la joven que se había adentrado en el bosque, sino como portadora de luz y esperanza, lista para compartir la magia que nace cuando creemos en lo imposible. Esta es la historia de Sofía, un relato que nos enseña que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa esperando ser encendida, una aventura esperando ser vivida y un destino esperando ser cumplido. Había una vez, en una noche oscura donde ni las estrellas se atrevían a brillar, una historia comenzó a tejerse entre susurros y silencios que guardaban secretos antiguos. Esta es la historia de Daniela, una joven cuyo destino estaba entrelazado con misterios que solo la valentía y la esperanza podían desvelar. Desde pequeña, Daniela sentía una conexión especial con el bosque que rodeaba su pueblo, un lugar lleno de leyendas y magia ancestral que pocos se atrevían a explorar. Una madrugada, un resplandor misterioso iluminó el cielo, y un llamado profundo la impulsó a adentrarse más allá de lo conocido. Entre árboles centenarios y sombras que danzaban, Daniela descubrió un sendero oculto que la condujo a un relicario antiguo, símbolo de un poder olvidado. Al tocarlo, imágenes y voces del pasado despertaron en su memoria, revelándole una misión que podría cambiar el destino de su gente y restaurar el equilibrio perdido. Su viaje la llevó por tierras desconocidas, donde enfrentó pruebas que desafiaron su valor, la verdad de sus propios sentimientos y la fuerza de su espíritu. Encontró aliados inesperados,
un sabio que guardaba secretos del tiempo, una guerrera con un pasado que buscaba redención, y una criatura mágica capaz de ver más allá de la realidad. Juntos, lucharon contra sombras que querían perpetuar la oscuridad, y aprendieron que la luz más poderosa nace de la unión y el sacrificio. Finalmente, Daniela comprendió que su mayor fuerza residía en creer en sí misma y en el poder de la esperanza para transformar el mundo. Esta es una historia de coraje, amor y magia. Un relato que nos invita a escuchar la voz que susurra en la oscuridad y a seguir el camino que ilumina nuestro corazón. Había una vez, en un pueblo donde la noche parecía eterna y el viento susurraba secretos antiguos, una historia oculta que esperaba ser contada. Esta es la historia de Andrés, un joven cuya vida cambió para siempre en una sola noche. Andrés vivía una existencia tranquila y monótona, hasta que una madrugada, mientras la luna llena iluminaba el cielo, encontró un artefacto extraño en el bosque cercano. Este objeto emanaba una luz suave y cálida que parecía tener vida propia. Movido por la curiosidad, Andrés decidió investigar el origen de aquel misterio, sin saber que lo que descubriría lo llevaría a una aventura más allá de la realidad que conocía. El viaje lo condujo a través de paisajes mágicos y peligros ocultos, donde el tiempo y el espacio se doblaban y los límites entre lo posible y lo imposible se desvanecían. En su camino, Andrés encontró compañeros indispensables. Sofía, una joven con un don especial para leer entre líneas, y Mateo, un guerrero con un pasado marcado por la redención. Juntos, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba no solo su fuerza física, sino también su valentía, lealtad y fe en el bien. Andrés aprendió que el verdadero poder no reside en los objetos mágicos que encontraba, sino en la capacidad del corazón humano para amar, Finalmente, perdonar y descubrieron luchar que por el un mundo artefacto mejor. era La clave para restaurar el equilibrio perdido en su mundo, y gracias a su esfuerzo y sacrificio, lograron devolver la luz y la esperanza a su pueblo. Esta es la historia de transformación y coraje, un relato que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una llama que nunca se apaga, guiándonos hacia nuestro destino. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, una historia que estaba a punto de comenzar. Era una noche oscura y silenciosa, y en esa tranquilidad se gestaba un secreto que cambiaría la vida de muchos. En ese pueblo vivía Lucía, una joven con ojos llenos de curiosidad y una mente inquieta. Cada día soñaba con aventuras más allá de los límites conocidos, con descubrir lo oculto detrás de las leyendas que escuchaba de niña. Una fría noche de invierno, cuando la neblina cubría los campos y la luna apenas se asomaba entre las nubes, Lucía encontró un mapa antiguo en el ático de su casa. El mapa mostraba un camino hacia un lugar que nadie en el pueblo recordaba, un sitio lleno de misterios y maravillas. Impulsada por una fuerza inexplicable, decidió seguir ese mapa, iniciando un viaje que la llevaría por bosques encantados, montañas escarpadas y ríos cantarines. En su travesía, se encontró con personajes mágicos y desafíos que pusieron a prueba su valentía y su corazón. Conoció a Elías, un joven sabio que había dedicado su vida a proteger los secretos del bosque, a Marina, una sanadora que entendía el lenguaje de las plantas y los animales, y a Timo, un guerrero bondadoso con un pasado lleno de sombras. Juntos, enfrentaron sombras que querían cubrir el mundo con olvido y desesperanza. Pero también descubrieron que la esperanza, la amistad y el amor
eran luces capaces de disipar la oscuridad más profunda. Cada paso que daban en su camino les revelaba fragmentos de una historia olvidada, una historia en la que el destino de Lucía estaba escrito desde antes de su nacimiento. Finalmente, llegaron a un antiguo santuario donde descansaba un poder ancestral, capaz de restaurar el equilibrio entre los mundos visibles e invisibles. Con coraje y sabiduría, Lucía y sus amigos liberaron esa energía, trayendo consigo un nuevo amanecer para el pueblo y para todos aquellos que creían en lo imposible. Y así, en la quietud de la noche que dio inicio a todo, Lucía comprendió que el verdadero viaje no es solo el recorrido por tierras lejanas, sino el descubrimiento de la fuerza que reside en nuestro interior. Esta es la historia que nace en la oscuridad, pero que brilla con la luz eterna de quienes se atreven a soñar y a luchar por lo que es justo y verdadero. Y aunque las montañas y valles se mantendrán eternos, será siempre el espíritu de quienes creen en la magia y la esperanza el que mantenga vivo el recuerdo de esta aventura inolvidable. Había una vez, en un pequeño pueblo escondido entre montañas y ríos cristalinos, una historia que jamás había sido contada con detalle. Esta es la historia de una joven llamada Elena, cuya vida cambió para siempre una madrugada estrellada. Elena vivía en una casita al borde del bosque, donde todos los días el canto de los pájaros despertaba sus sueños y las hojas susurraban secretos del pasado. Pero aquella noche, algo diferente ocurrió. Mientras la luna llena iluminaba el cielo, un extraño resplandor apareció entre los árboles, y sin pensarlo, Elena decidió seguirlo. Con cada paso, el bosque parecía cobrar vida. Sus sombras danzaban, y los árboles susurraban en un lenguaje olvidado. Elena sintió una mezcla de miedo y curiosidad, pero su espíritu aventurero la impulsaba a continuar. Después de un rato, llegó a un claro donde se alzaba un antiguo árbol de hojas doradas. Sus ramas eran como brazos que abrazaban el cielo. En la base del árbol había un cofre de madera tallada con símbolos misteriosos. Elena, con manos temblorosas, abrió el cofre y encontró dentro un libro antiguo, cubierto de polvo y lleno de páginas amarillentas. Al abrirlo, las letras comenzaron a brillar y una voz suave y profunda comenzó a narrar la historia de un reino perdido, mágico y olvidado por el tiempo. Cada palabra transportaba a Elena a un mundo donde la valentía, la amistad y el amor podían cambiar el destino. La voz le habló de un héroe valiente que había luchado contra la oscuridad y de una reina sabia que había protegido el reino con su magia. Elena, fascinada, entendió que este libro contenía el poder de revivir esa historia y quizás de traer esperanza a su propio pueblo. Decidió entonces emprender un viaje para descubrir la verdad detrás de aquellas leyendas, enfrentando desafíos y encontrando aliados inesperados. Su camino la llevó por montañas nevadas, ríos caudalosos y ciudades llenas de secretos. A lo largo de su aventura, Elena aprendió el significado de la verdadera valentía y descubrió que el poder más grande reside en el corazón. Su historia es un testimonio de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la luz del coraje y la esperanza puede guiarnos hacia un futuro mejor. Y así, bajo el mismo cielo estrellado donde comenzó todo, Elena regresó a su pueblo, no solo como una joven cualquiera, sino como la portadora de un legado que inspiraría a generaciones futuras a creer en la magia que habita dentro de cada uno de nosotros. Era una noche oscura y silenciosa, cuando comenzó una historia que cambiaría para siempre el destino de un pequeño pueblo olvidado entre montañas.
En ese lugar vivía Martín, un joven soñador que siempre había sentido que su vida no estaba destinada a seguir el camino común que todos sus vecinos parecían aceptar. Desde niño, Martín había escuchado leyendas sobre un tesoro escondido, guardado por fuerzas misteriosas que solo eran accesibles para aquellos con un corazón puro y una voluntad indomable. Una noche, impulsado por una voz interior que no podía ignorar, Martín decidió abandonar la seguridad de su hogar y adentrarse en el bosque prohibido que rodeaba el pueblo. El bosque era un lugar lleno de enigmas y peligros, donde las sombras parecían moverse con vida propia y susurraban secretos al oído de quien se atreviera a escucharlos. En su travesía, Martín se encontró con criaturas mágicas y aliados insospechados. Una joven llamada Alma, cuyo conocimiento de las plantas curativas y la sabiduría ancestral sería vital para enfrentar los retos que se avecinaban, y un anciano llamado Helio, un guardián del bosque que dominaba las artes antiguas y protegía el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Juntos, emprendieron una aventura llena de desafíos que pusieron a prueba su coraje, inteligencia A medida que y la avanzaban, fuerza de su amistad. Martín descubrió que el verdadero tesoro no era una riqueza material, sino el conocimiento y la conexión profunda con el mundo que lo rodeaba. Tras superar pruebas que parecían insuperables, llegaron a una cueva oculta en las entrañas de la montaña, donde se encontraba el objeto que había estado buscando. Un cristal luminoso que contenía la esencia de la vida y la esperanza para su pueblo. Con el cristal en manos, Martín y sus compañeros regresaron a la aldea, donde la luz de aquel objeto mágico disipó la oscuridad que había envuelto sus corazones y revitalizó cada rincón del lugar. La historia de Martín sirve como un recordatorio de que, a veces, es necesario aventurarse más allá de lo conocido para descubrir la verdadera esencia de quienes somos y de lo que el mundo puede ofrecer. Así, en medio de la noche donde todo parecía perdido, la esperanza renació y un nuevo capítulo comenzó para aquel humilde pueblo enclavado entre montañas. Había una vez, en una noche tan oscura que las estrellas parecían haberse escondido para siempre, una historia comenzó a desplegarse entre susurros y secretos que pocos se atrevieron a escuchar. La protagonista es Lucía, una joven cuyo alma estaba llena de sueños y una curiosidad insaciable por descubrir lo oculto tras Vivía el en un velo de pueblo lo donde cotidiano, las leyendas antiguas se mezclaban con la bruma de las montañas, y donde cada estrella en el cielo parecía guardar una historia sin contar. Una madrugada, mientras el pueblo dormía, Lucía sintió un llamado profundo que la llevó hacia el bosque cercano. Allí, bajo la luz plateada de la luna, encontró un sendero que parecía brillar tenuemente, invitándola a seguirlo. Cada paso la llevó más allá de lo conocido, adentrándose en un mundo donde la magia y la realidad se entrelazaban. En su camino, conoció a seres maravillosos, un zorro de ojos sabios, un viejo árbol parlante y un río que cantaba melodías antiguas. A través de pruebas de ingenio y corazón, Lucía descubrió que el sendero era una prueba, un camino hacia el conocimiento y la transformación. La aventura la llevó a enfrentarse con sus miedos más profundos y a descubrir la fuerza que habita en su interior. Al final de su viaje, encontró un valle oculto, bañado por la luz dorada del amanecer, donde la verdad y la esperanza florecían como las flores más radiantes. Allí comprendió que su destino no era solo vivir aventuras,
sino compartir la luz y sabiduría que había encontrado con su gente. Esta es la historia de Lucía, un relato que nos recuerda que, en el silencio de la noche y en la oscuridad del bosque, siempre hay una luz que nos guía hacia nuestro verdadero ser y hacia un futuro lleno de posibilidades. El resto del relato se extiende a lo largo de la aventura épica de Lucía, explorando profundos temas de autodescubrimiento, coraje y la lucha contra las fuerzas oscuras que intentan desequilibrar su mundo. La historia entrelaza encuentros mágicos, desafíos personales y la revelación de un linaje ancestral que convierte a Lucía en la esperanza de su pueblo. Con cada paso, ella crece y aprende mientras la conexión entre la tierra, la magia y la humanidad se fortalece, culminando en un enfrentamiento final donde el poder del amor y la verdad prevalecen. En una noche oscura, donde la luna apenas iluminaba el horizonte y el silencio envolvía al pequeño pueblo de San Martín, comenzó una historia que cambiaría para siempre la vida de sus habitantes. Todo empezó con un susurro en el viento, una voz antigua que parecía emerger de lo profundo del bosque que rodeaba el pueblo. Aquella voz llamó la atención de Diego, un joven soñador y curioso que siempre había sentido una conexión especial con la naturaleza y sus misterios. Movido por esa llamada misteriosa, Diego decidió adentrarse en el bosque, justo cuando las primeras luces del alba comenzaban a despuntar. A medida que avanzaba entre los árboles centenarios, sentía cómo cada hoja, cada rama, parecía contarle un secreto guardado durante siglos. En lo más profundo del bosque, encontró una cueva oculta cubierta de musgo y enredaderas. Sin dudarlo, entró y, para su sorpresa, halló un antiguo libro cubierto de polvo y símbolos comenzaron a brillar y a relatar la historia de un reino perdido, lleno de magia y valor, donde un héroe debía levantarse para restaurar el equilibrio y la paz. Diego comprendió que él estaba destinado a seguir ese legado. Con valentía, emprendió un viaje que lo llevó a conocer a aliados invaluables. Aurora, una sabia guardiana de los secretos ancestrales. Martín, un guerrero con un pasado oscuro y un corazón noble. Y Luna, una criatura mágica capaz de cambiar su forma y guiar a los perdidos. Juntos se enfrentaron desafíos que pusieron a prueba no solo su fuerza física, sino también su determinación, amistad y fe. A lo largo de la aventura, Diego descubrió que el verdadero poder no reside en objetos o hechizos, sino en la valentía del espíritu humano, en la unión y en el amor incondicional. Finalmente, después de superar grandes pruebas y vencer las sombras que amenazaban con destruir todo, lograron restaurar la armonía en el reino perdido. Diego regresó a San Martín, no solo como un joven del pueblo, sino como el portador de una esperanza renovada, un símbolo de que incluso en las horas más oscuras, la luz puede surgir y transformar el destino. Esta es la historia de Diego, un relato que nos enseña que dentro de cada uno de nosotros existe un héroe listo para despertar, para enfrentar la oscuridad y traer la luz al mundo. Había una vez, en un pueblo olvidado por el tiempo, una noche tan oscura que ni las estrellas se atrevieron a brillar. Fue en ese silencio donde comenzó una historia que cambiaría el destino de quienes la vivieron. En aquel lugar vivía Mariana,
una joven con un corazón valiente y una mente llena de sueños. Desde niña, sentía una conexión especial con la naturaleza y los misterios que escondía el bosque cercano. Una madrugada, mientras el pueblo dormía, Mariana escuchó un susurro que parecía venir de lo profundo del bosque, un llamado que no pudo ignorar. Guiada por aquella voz misteriosa, se adentró en la oscuridad, encontrando caminos que solo existen para aquellos dispuestos a enfrentar sus miedos y descubrir la verdad. En su recorrido, Mariana encontró aliados inesperados. Un anciano sabio que conocía las leyendas de tiempos ancestrales, una joven guardabosques con habilidades sorprendentes, y un pequeño zorro que parecía comprender más de lo que un animal común podría. Juntos, emprendieron una aventura repleta de desafíos, enigmas y encuentros con criaturas mágicas que protegían secretos olvidados. Mariana aprendió que la verdadera magia no reside en objetos ni en hechizos, sino en la fuerza del corazón, la amistad sincera y la valentía para enfrentar la oscuridad. Al final, llegaron a un santuario oculto donde se reveló la esencia de un poder ancestral capaz de sanar y transformar el mundo. Con esta sabiduría, Mariana regresó a su pueblo, llevando consigo la luz que disiparía las sombras y traería esperanza a todos. Esta es la historia de Mariana, un relato que nos invita a escuchar la voz interior que nos guía, a enfrentar nuestros miedos y a creer en la magia que todos llevamos dentro. Había una vez, en un remoto pueblo rodeado de montañas imponentes y bosques misteriosos, una noche tan silenciosa que parecía contener un secreto capaz de cambiar el curso de la historia. En ese pueblo vivía Sofía, una joven cuya curiosidad y valentía eran tan grandes como los paisajes que la rodeaban. Desde pequeña sentía que su destino estaba escrito más allá de las estrellas y que el susurro del viento le traía mensajes de otro mundo. Una noche, guiada por una luz tenue que danzaba entre los árboles, Sofía emprendió un viaje hacia lo desconocido, atravesando senderos ocultos y enfrentándose a retos que pondrían a prueba su valor y su corazón. En su aventura, encontró compañeros leales, un sabio anciano con conocimientos de magia ancestral, un guerrero que luchaba por redimir sus errores pasados y una criatura mágica con el poder de transformar la realidad. Juntos, recorrieron tierras encantadas, descifraron enigmas olvidados y descubrieron que la verdadera fuerza reside en la unión, la esperanza y la creencia en un futuro mejor. Sofía aprendió que cada desafío es una oportunidad para crecer y que la luz más brillante nace de la oscuridad que enfrentamos. Al final de su travesía, en un valle bañado por la luz dorada del amanecer, encontró el significado de su misión: proteger la armonía entre el mundo visible y el invisible, y llevar consigo la historia de coraje y amor que inspiraría a generaciones futuras. Esta es la historia de Sofía, un relato que nos recuerda que dentro de cada uno hay una llama eterna dispuesta a iluminar incluso la noche más profunda. Había una vez, en un pueblo pequeño y apartado, una noche donde todo parecía tranquilo, pero en el aire se respiraba algo distinto. Una historia antigua y olvidada estaba a punto de despertar. El protagonista de esta historia es Santiago, un joven común con sueños extraordinarios. Desde pequeño, Santiago soñaba con más allá de las montañas que rodeaban su pueblo, con misterios por resolver y aventuras por vivir. Una noche oscura,
Mientras el pueblo dormía, Santiago encontró un objeto extraño en el bosque, una llave antigua con inscripciones que brillaban bajo la luz de la luna. Movido por una curiosidad que no podía explicar, decidió seguir un sendero oculto que la llave parecía señalar. A cada paso, la realidad se mezclaba con lo fantástico, y las sombras del bosque parecían cobrar vida. En su viaje, Santiago encontró amigos inesperados. Lucía, una chica valiente con un conocimiento profundo de las leyendas locales, y Tomás, un anciano sabio que parecía saber más de lo que decía. Juntos, descubrieron que la llave abría la puerta a un mundo oculto, un lugar donde magia y realidad se entrelazaban y donde el destino del pueblo estaba en juego. A lo largo del camino enfrentaron enemigos y desafíos, poniendo a prueba su valor y amistad. Santiago aprendió que el verdadero poder no estaba en la llave ni en la magia, sino en el coraje y la esperanza de quienes luchan por lo que es justo. Finalmente, en el corazón del bosque, desbloquearon un secreto ancestral que devolvió la luz y la armonía al pueblo. Así termina esta historia, una aventura que nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que nos guía hacia nuestro destino. Érase una vez, en un rincón olvidado por el tiempo, una noche tan oscura que las estrellas parecían haberse escondido para siempre. En esa oscuridad, un susurro recorrió las calles de un pequeño pueblo. Una historia aguardaba ser contada. Esta es la historia de Valeria, una joven con sueños grandes y un corazón valiente que ansiaba descubrir los secretos que la vida le reservaba más allá de las montañas que rodeaban su hogar. Una madrugada, bajo la tenue luz de una luna creciente, Valeria encontró un mapa antiguo escondido en el ático de su abuela. Ese mapa llevaba la ruta hacia un tesoro misterioso y una verdad olvidada. Decidida a cambiar su destino, Valeria emprendió un viaje junto a su fiel amigo, Leo, un muchacho ingenioso y leal. Juntos cruzaron ríos caudalosos, frondosos bosques y desiertos sin fin, enfrentando pruebas que desafiaron su coraje y su amistad. En su camino, hallaron aliados inesperados y aprendieron que el verdadero tesoro no era oro ni joyas, sino el conocimiento, la esperanza y el poder que nace del amor y la perseverancia. A pesar de los peligros, Valeria nunca perdió la fe ni la determinación. Cada obstáculo superado fue un paso más hacia la comprensión de sí misma y de la profunda conexión que existía entre todo ser viviente. Finalmente, tras una épica aventura que puso a prueba todos sus sentidos y su espíritu, Valeria y Leo descubrieron que la verdadera magia reside en creer en uno mismo y en la fuerza que representa el trabajar unidos por un sueño común. Así, bajo un cielo iluminado por 1000 estrellas que ya no se ocultaban, Valeria regresó a su pueblo cambiada, con la sabiduría y la luz necesarias para inspirar a todos a seguir buscando la grandeza dentro de sus propios corazones. Esta es la historia de valentía y descubrimiento, un relato que nos invita a recordar que siempre, incluso en la noche más oscura, hay una chispa que puede encender el fuego de la esperanza y la transformación. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y altas montañas, una noche tan oscura que nadie podía distinguir los contornos de los árboles ni las siluetas que se movían entre las sombras. En esa quietud comenzó una historia que cambiaría para siempre la vida de sus habitantes. El protagonista de esta historia es Mateo, un joven curioso y valiente que soñaba con aventuras más allá de los límites de su hogar. Desde pequeño,
Sentía una conexión especial con la naturaleza y las leyendas antiguas que su abuelo le contaba al caer la noche. Una madrugada, bajo el manto de la luna llena, Mateo descubrió un antiguo mapa escondido en el desván de su casa. Ahora, comprendía que era el llamado a una misión importante, una que lo llevaría a descubrir secretos ancestrales. Con determinación, emprendió su viaje hacia lo desconocido, atravesando ríos caudalosos y espesos bosques, enfrentando desafíos que pusieron a prueba su ingenio y valentía. En el camino, Mateo conoció a Luna, una joven sabia y hábil que dominaba los misterios del bosque, y a Elías, un viejo sabio que custodiaba las historias olvidadas de su pueblo. Juntos, formaron un vínculo inquebrantable, enfrentando peligros y descifrando enigmas que los condujeron a un valle escondido donde reposaba un objeto de gran poder. A medida que avanzaban, Mateo comprendió que el verdadero tesoro no era el que buscaban, sino las lecciones de amistad, coraje y esperanza que el viaje le había enseñado. Finalmente, con el corazón lleno de sabiduría y la fuerza de sus nuevos amigos, Mateo regresó a su pueblo para compartir la magia y el conocimiento que había descubierto, iluminando el camino para las generaciones futuras. Esta es la historia de Mateo, un joven cuyo destino fue forjado por la valentía y la luz que siempre reside en el alma de quienes se atreven a soñar más allá de lo visible. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado por montañas y bosques espesos, una noche tan tranquila que parecía que el tiempo se había detenido. En esa calma comenzó una historia que cambiaría el destino de quienes la vivieron. El protagonista de esta historia es Andrés, un joven valiente y soñador, conocido en su pueblo por su innato deseo de descubrir lo desconocido. Cada noche miraba al cielo estrellado y sentía una llamada que lo invitaba a seguir un camino oculto. Una madrugada, mientras la luna llena iluminaba el horizonte, Andrés encontró en el desván de su casa un viejo mapa manuscrito, lleno de símbolos misteriosos y rutas que llevaban a un lugar olvidado. Movido por la curiosidad y un impulso que no pudo contener, decidió emprender un viaje hacia lo desconocido, dejando atrás el confort de su hogar y adentrándose en territorios que pocos habían explorado. Durante su travesía, Andrés enfrentó numerosos desafíos. Cruzó ríos turbulentos, escaló montañas empinadas y navegó a través de bosques encantados donde la realidad y la magia convergían. En el camino, conoció a Elena, una joven sabia que poseía conocimientos ancestrales sobre la naturaleza y el equilibrio entre los mundos visibles e invisibles. Juntos, se enfrentaron a fuerzas oscuras que amenazaban con destruir la armonía de su mundo. La amistad que forjaron se convirtió en su mayor fortaleza. Andrés aprendió que el verdadero poder reside en la valentía del corazón y en la unión de quienes comparten un propósito común. Finalmente, llegaron a un valle oculto, donde descubrieron una fuente de energía pura, capaz de restaurar el equilibrio perdido. Con determinación y esperanza, Andrés y Elena regresaron al pueblo, llevando consigo la luz que disiparía la oscuridad y traerían un nuevo amanecer para todos. Esta es la historia de Andrés, un relato de aventura, magia y la fuerza del espíritu humano para transformar su destino. Había una vez, en un rincón remoto del mundo, una noche tan oscura que las estrellas parecían haberse ocultado para siempre. En esa oscuridad comenzó una historia que cambiaría para siempre a quienes la vivieran. Esta es la historia de Andrea,
una joven de espíritu indomable y corazón aventurero, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques Desde infinitos. Andrea sentía que su destino no estaba limitado por las fronteras de su hogar, sino que se encontraba más allá, en los misterios que el tiempo había ocultado. Una noche, mientras la luna llena bañaba la tierra con su luz plateada, Andrea encontró un antiguo libro en el ático de su abuela. A medida que lo abría, las letras comenzaban a brillar, narrando leyendas de un reino perdido y de un poder ancestral que aguardaba ser despertado. Impulsada por la curiosidad y el llamado de la aventura, Andrea decidió emprender un viaje hacia lo desconocido. Su camino la llevó a través de bosques encantados, ríos caudalosos y montañas cubiertas de niebla, enfrentándose a desafíos que pondrían a prueba su valor y su perseverancia. En su travesía, encontró aliados inesperados: Mateo, un joven guerrero con un pasado oscuro pero un corazón noble; Luna, una sabia sanadora con conocimientos ancestrales; y Orfeo, una criatura mística que guiaba a los viajeros perdidos. Juntos, enfrentaron peligros que amenazaban con destruir el equilibrio del mundo, desde criaturas sombrías hasta fuerzas naturales desatadas. Cada obstáculo era una lección, cada victoria, un paso hacia el despertar del poder que la historia Andrea aprendió había que la verdadera fuerza no residía en armas o magia, sino en la unión, la esperanza y la determinación de quienes luchan por un mundo mejor. Su viaje culminó en el descubrimiento de un antiguo templo oculto bajo la tierra, donde despertó el poder ancestral y restauró la armonía perdida entre mundos. La historia de Andrea es un testimonio de coraje, amistad y la eterna búsqueda de la luz en medio de la oscuridad. Nos recuerda que dentro de cada uno hay un héroe dispuesto a enfrentar su destino y transformar la realidad con su espíritu indomable. Había una vez, en un pequeño pueblo donde la noche parecía eterna y el viento susurraba secretos antiguos, una historia que aguardaba ser contada. Esta es la historia de Andrés, un joven cuya vida cambió para siempre en una sola noche. Andrés vivía una existencia tranquila y monótona, hasta que una madrugada, mientras la luna llena iluminaba el cielo, encontró un artefacto extraño en el bosque cercano. Este objeto emanaba una luz suave y cálida que parecía tener vida propia. Movido por la curiosidad, Andrés decidió investigar el origen de aquel misterio, sin saber que lo que descubriría lo llevaría a una aventura más allá de la realidad que conocía. El viaje lo condujo a través de paisajes mágicos y peligros ocultos, donde el tiempo y el espacio se doblaban y los límites entre lo posible y lo imposible se desvanecían. En su camino, Andrés encontró compañeros indispensables: Sofía, una joven con un don especial para leer entre líneas, y Mateo, un guerrero con un pasado marcado por la redención. Juntos, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba no solo su fuerza física, sino también su valentía, lealtad y fe en el bien. Andrés aprendió que el verdadero poder no reside en los objetos mágicos que encontraba, sino en la capacidad del corazón humano para amar, perdonar y luchar por un mundo mejor. Finalmente descubrieron que el artefacto era la clave para restaurar el equilibrio perdido en su mundo y, gracias a su esfuerzo y sacrificio, lograron devolver la luz y la esperanza a su pueblo. Esta es la historia de transformación y coraje, un relato que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una llama que nunca se apaga, guiándonos hacia nuestro destino. Había una vez, en una noche tan oscura y silenciosa, que parecía que el mundo había detenido su aliento,
una historia comenzó a tejerse bajo el manto de las estrellas. Esta es la historia de Elena, una joven que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques infinitos. Desde niña, Elena sentía una conexión especial con la naturaleza y los secretos que ella guardaba. Cada noche, al asomarse por la ventana de su habitación, observaba el cielo estrellado y soñaba con aventuras más allá de lo conocido. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el paisaje, Elena encontró un antiguo libro en el ático de su casa. Al abrirlo, las páginas comenzaron a brillar y una voz suave comenzó a narrarle una leyenda olvidada sobre un reino perdido y un poder ancestral oculto en las profundidades del bosque. Guiada por una fuerza misteriosa, Elena decidió emprender un viaje para descubrir la verdad detrás de aquella historia. A medida que avanzaba, el bosque parecía cobrar vida, y cada sombra y susurro la invitaban a seguir adelante. En su camino, conoció a compañeros que compartían su destino. Mateo, un joven sabio con conocimiento de las artes antiguas. Luna, una mujer valiente con habilidades excepcionales. Y Orfeo, una criatura mágica que actuaba como guía. Juntos se enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su coraje y determinación, desde resolver enigmas que parecían imposibles hasta luchar contra fuerzas oscuras que querían mantener el poder escondido. A lo largo de la travesía, Elena aprendió que la verdadera fuerza no reside en la magia exterior, sino en la confianza, en la magia exterior, la amistad, sino en el amor que une a las personas. Y en el amor que une a las personas. Llegaron al corazón del bosque donde el poder ancestral llegaron al corazón les reveló la responsabilidad de proteger el equilibrio entre los mundos visible proteger el equilibrio entre los mundos visible e invisible. Elena comprendió entonces que su destino no solo era descubrir secretos, sino compartir la luz y el conocimiento con su pueblo, sino compartir la luz y el conocimiento con su pueblo, y la armonía. Para preservar la esperanza. Esta es la historia de Elena. Una narrativa de aventura, descubrimiento, una narrativa de búsqueda eterna de la verdad, y la luz y la búsqueda eterna de la verdad y la luz en la oscuridad.